Esto es Dato Crudo, el podcast donde hablamos claro, con datos reales y sin filtros. El día de hoy tenemos un gran invitado, más de 30 años de experiencia en los medios de comunicación y además especialista en temas de seguridad, justicia, derechos humanos, bienestar, adicciones. Ha estado y realizado coberturas de guerra, desastres naturales, sucesos relevantes, así como visitas de Estado, campañas políticas y elecciones. Un fuerte aplauso para nuestro amigo Miguel Aquino que nos acompaña en esta primera temporada de Dato Crudo. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Alex? Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? Me va muy bien y principalmente yo creo que todos tenemos tantas preguntas acerca de temas de seguridad, hablar de fake news y desinformación, que es lo que ahora nos atañe y no solamente a los jóvenes, desde niños que ya están en redes sociales hasta personas de la tercera edad que caen con noticias falsas, desinformación y aparte que están compartiendo todo Claro. esto en redes sociales y también a través de WhatsApp. Como dato, un estudio del MIT mostró que una noticia falsa en antes Twitter, ahora X, se difunde un 70% más rápido que una noticia verdadera. La Correcto. fake news ahora predomina en redes sociales. Entonces, partamos desde, ¿qué es una fake news? Mira, una fake news evidentemente es una noticia falsa, pero sobre todo siempre lleva un tono amarillista, un tono más fuerte, un tono rojo. Por Ok. eso es que se difunde más rápido que una noticia real. Y me parece que ese es el primer foco que alguien tiene que identificar. Eh, en mis años como periodista, si hay algo que he aprendido, y sobre todo especializado en temas de investigación, nosotros le llamamos confirmación de las fuentes. Tú como periodista debes de confirmar una fuente. Yo siempre he creído, he tenido la oportunidad también de dar algunas pláticas a estudiantes y yo siempre les he dicho, la principal herramienta que tiene un periodista es la objetividad. Si nosotros nos equivocamos una vez como periodista, pierdes toda credibilidad, Ujú. pierdes toda objetividad. Yo por fortuna son ya casi 30 años de trayectoria y por fortuna nunca me ha sucedido. Y no es una cuestión de soberbia, es una cuestión de aprender a distinguir cuando estás verdaderamente frente a una noticia real y no una mentira. Ahora, en nuestro caso es distinto, porque nosotros no es que generemos la noticia, pero la investigamos. Estamos en el lugar, buscamos las fuentes, preguntamos, conseguimos documentos, realizamos entrevistas. Ya que tienes toda esa información, ya finalmente la llevas a la radio, la llevas a la televisión. Yo 25 años en TV Azteca, 8 años actualmente en radio. El asunto es que eso ya lo llevas a televisión, pero lo llevas bien documentado. Porque antes, si tú no documentabas toda esa información o decías una mentira, pues incluso podías caer en el asunto de una demanda. Y digo, no voy a hablar específicamente de ningún compañero, pero eso sucede mucho en espectáculos, que se dejan llevar por ciertas versiones que no se confirman. Bueno, a partir de la creación de las redes digitales y de este crecimiento, y que hoy basta con que alguien tenga un teléfono con Ujú. cámara y una red digital, ya tenemos millones de camarógrafos, millones de reporteros y millones de periodistas. Es ahí en donde se pone la situación más grave con el tema del fake news. Y otra cosa, ¿quieres ser viral? ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres tener muchos retweets a base de mentiras? Ese es básicamente uno de los principales problemas. Por eso se inventan tantas cosas, para que les den retweet o les den like o el Ujú. término que quieran utilizar los chavos. Esa es la gravedad del asunto y es ahí donde no debemos de caer, porque una fake news, una noticia falsa, una mentira, puede provocar tragedias, ¿eh? Puede provocar incluso situaciones muy, muy graves. Miguel, en tu profesión, cuando arrancaste no había redes sociales. No, Entonces, al momento de llegar al lugar de los hechos, al momento de reportear, de ser investigador, periodista, ¿cuánto tiempo te llevaba, a diferencia de ahora, no, bueno. un periodista, un reportero, cuánto tiempo te llevaba en crear toda la nota, ya que nos cuentas que hay que ser objetivos, pero también tener que comprobar todo lo que te están diciendo desde los vecinos cuando llegabas a cubrir Correcto, la nota, ¿no? correcto. ¿Cómo ha Pues sido esa mira, diferencia? yo soy periodista de Ujú. libreta con pluma, O sea, que llegaba al lugar de los hechos y a tomar nota. Por ejemplo, te insisto, me especialicé en temas de seguridad. ujú. Por decirte, si yo llegaba a una balanza, el caso Paco Stanley, Uf. 1999. Ese caso, por ejemplo, me tocó cubrir. En ese entonces, Paco Stanley también estaba en TV Azteca.
O sea, desde que llegas al lugar, evidentemente empiezas a tomar nota desde la cantidad de policías, la cantidad de disparos que tenía la camioneta, quién llegó, quién no llegó, si llegaba un fiscal, lo entrevistabas, si llegaba un funcionario, a preguntarle a los meseros, ¿y tú qué viste? Al del valet parking, incluso del otro lado del periférico, que fue donde ocurrió el hecho, yo tuve un dato muy importante de una persona que era una vendedora de flores que estaba sobre el periférico, y en donde ella me comentó, pues yo nada más vi que un pelón con una chamarra y otro señor de gorra se subieron a una camioneta y se fueron. Era el primer dato que teníamos, que después se supo que el mentado cholo pues era un tipo pelón y cosas por el estilo. Pero tú detectaste a la señora. La Sí, señora no claro, fue contigo, ¿no? no, porque la señora estaba atendiendo su negocio. O sea, yo caminé, atravesé el periférico, pregunté, porque se decía, escaparon por aquí. Entonces yo traté de seguir la ruta. Y como yo trabajaba para televisión, en televisión vas documentando todo eso. La ruta de escape, por ejemplo. O sea, le haces de investigador, ¿no? Sí, te conviertes en un Sí. investigador. Por eso debes de ser muy responsable, porque finalmente te conviertes en un investigador y haces intercambio de fuentes. Yo estuve en la Procuraduría General de la República, en la Procuraduría de Justicia, estuve también cubriendo Suprema Corte, juzgado, o sea, incluso me especialicé. Yo tomaba cursos de seguridad, tomaba cursos de investigación, tomaba cursos de derecho, precisamente para no cometer ese error. Insisto, hoy un periodista comete un error, un periodista no se puede equivocar. Si yo salgo y mato a alguien que no está muerto, o yo salgo y acuso a alguien que es inocente, mi carrera se termina. Por eso es fundamental esa confirmación de fuentes y esa confirmación de noticias. Concentrándonos hoy en las redes digitales, lo que yo sí le podría decir a los chavos es, tómense 5 segundos. 5 segundos, porque en cuanto te llega algo, solamente ves la primera parte y dices, ah, ya detuvieron a, o sea, ya detuvieron a Miguel Aquino. Ah, pues retweet. Pero ni siquiera se dan cuenta quién se los manda. Ni siquiera se dan cuenta el cuerpo de la nota. ¿Qué dice? ¿Cuándo fue? A ver, con las inundaciones que se han presentado ahorita, por ejemplo, en Veracruz, en Puebla y todo esto. Fue una tragedia y fue una situación complicadísima. Pero ¿sabes que mucha gente estuvo retuiteando casos de una inundación que hubo en Chiapas y de una inundación que hubo en Oaxaca hace 10 años, hace 5 años? Y de ahí sacaron las imágenes. Y de ahí ¿no? sacaban las imágenes y decían, es que esto está sucediendo en tal lado. Y les voy a decir algo, fue todavía mucho peor lo de Veracruz, pero hubo quien se atrevió a subir ese tipo de imágenes. Hubo quien se atrevió sin ver y consultar. Hay que verificar, porque tienes una ventaja. Si sabes realmente usar estas cosas, las cuestiones digitales, perfectamente lo verificas. Si te llega una información, insisto, tómense 5 segundos. 1, ¿quién mandó ese mensaje? Si es el Pato Lucas y aparece la imagen del Pato Lucas, no hagan caso de esa imagen. Si la manda un periodista o alguien reconocido, o sea, entonces sí denle la importancia. No sé por qué la necesidad de estar retuiteando, de estar dando de repente estos likes, cuando ni siquiera se revisa. Me parece que esa es la primera parte. 5 segundos. Revisen 5 segundos. Okay. ¿Qué dice la nota? ¿De qué fecha es la nota? ¿Y de parte de quién viene la nota? O sea, la fuente, ¿no? La fuente. O sea, un periodista, insisto, hoy el que tenga un teléfono, redes, es reportero, es camarógrafo, es periodista. Si quieren entrarle a este negocio, hay que verificar las fuentes. Hay que tener la información confirmada. Ojo, hoy ya se está legislando para que se castiguen las fake news. Hoy ya se va a castigar a quien de repente difame y mande una información o dé a conocer una información Como lo de falsa. Chiapas, ¿no? Por ejemplo. Como lo de Chiapas. Imagínate que de repente tú dices, falleció Miguel Aquino durante las inundaciones. Y resulta pues que yo estoy a todo dar trabajando. Imagínate que te llega a tu familia. Yo soy casado, tengo hijas. Imagínate que esa información de repente te llegara. Entonces, 2, pónganse en los zapatos de los demás. Antes de hacer una acusación o cosas por el estilo, pónganse en los zapatos de los demás, porque saben que todo esto sí hay consecuencias. Una de las grandes cosas que sucede también en nuestro país es que en la mayoría de los casos no hay consecuencias. Pueden suceder cualquier tipo de cosas, cuestiones de corrupción, cuestiones de mentiras, cuestiones de abusos, cuestiones de negligencia, de lo que tú quieras. No hay consecuencias. El día que empiece a haber consecuencias por estar mintiendo, difamando, engañando, inventando cosas a través de las redes sociales, me parece que la cosa va a cambiar. Pero por lo pronto, sí decirles 5 segundos antes de retuitear, 5 segundos antes de dar like. ¿Quieren jugar al periodista? Confirmen sus fuentes,
porque si no, uno, pierden credibilidad y dos, hoy ya se puede meter en problemas legales. ¿Y por qué crees que caemos tan fácil en la fake news? Porque a veces ya sabemos que existe, sabemos Entonces, que claro, y de repente nos llega un WhatsApp con una información y mi principal reportera, no sé si les pasa también a ustedes, pero mi principal reportera es mi mamá. Ella es especialista sí. en las fake news y cae súper seguido y lo sube en Facebook y de repente me entero y digo, chin, ya la cotorrearon y aparte lo está compartiendo o lo comparte en grupos de la familia y sabes que es mentira lo que está compartiendo. Y ella piensa que es, pues por si las moscas, mijo, ¿qué tal si es verdad, no? Me parece que hoy tiene que ver mucho con esta necesidad de tener seguidores. Hoy, lamentablemente, tiene que ver mucho con el tema de que entre más seguidores, más like y más de estas cosas, incluso empiezas a Mm, monetizar. Lamentablemente, hay muchos que incluso lo ven como negocio. mm. Mira, nosotros hemos identificado incluso plataformas y cuentas que se dedican única y exclusivamente a esto, O sea, sobre con todo en dolo el lo tema de hacen. los... Sí, claro, como negocio. Porque además, insisto, tú puedes mentir y decir cualquier cosa, que X artista se murió o Ujú. que X artista fue detenido. En lo que sale y dice que no, hay una clave en todo esto que también hemos detectado, porque nosotros de repente seguimos mucho los algoritmos que se manejan en las redes para identificar cuando se trata de una campaña y cuando se trata de algo que sí está fluyendo de manera natural. El caso más reciente fue de Tulum, en donde nos dimos cuenta que había tres frases que se repetían: pueblo fantasma, playas libres y la discriminación. ¿Eso el algoritmo lo El detectaba? algoritmo lo detectó, Mm. todos los youtubers, todos los influencers, toda la gente que empezó a hablar mal con esta campaña negra de Tulum, utilizaban esas frases. Eso no es coincidencia, esa Ujú. es una campaña y para eso existen los algoritmos, pero para esto lo tienes que estudiar y lo tienes que revisar. Ahora, estas empresas o estas cuentas que también se dedican a inventar fake news utilizan a veces una palabra, el supuestamente o el presunto. Cuando tú utilizas esas palabras, legalmente te estás protegiendo, porque dices, presuntamente falleció Miguel Aquino. Y yo, a ver, espérate, ¿cómo? No, yo estoy vivo. Ujú. Yo no me, no, dije presuntamente. Pero, insisto, cuando tú no lees el contenido y el cuerpo de la nota, la gente le da like, 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 like. Y de repente, ¿sabes qué? Empieza a sonar la caja, tin, 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 y están monetizando. Más ¿Y visualizaciones. qué es lo que sucede con esas empresas? Pues al final no desmienten, pero ya no la dejan correr porque la nota ya corre. Lamentablemente hoy muchos, incluso las fake news, las están monetizando. Insisto, mientras no se legisle y mientras no se apliquen reglas claras y precisas de que, a ver, es igual de grave salir y pararme, por ejemplo, en TV Azteca o el día de hoy que también estoy en Heraldo Radio, que estoy también en Acumal FM, debe de ser igual de grave que alguien se pare ante la televisión, que se pare frente a un micrófono y que mienta, debe de ser igual de grave si ocurre en las redes sociales, porque Claro. tienen el mismo alcance, tienen el mismo impacto. Entonces me parece que en eso se tiene que legislar y se tiene que empezar a sancionar. O sea, yo no veo a un personaje, un periodista reconocido. Yo, por ejemplo, estoy con Javier Alatorre, o sea, Javier Alatorre, y no porque esté trabajando con él, es el periodista que ha durado más años en la Ujú. televisión en un noticiero y que jamás ha tenido ningún tipo de demanda o ningún tipo de señalamiento de haber dado una nota falsa. Ha sido el periodista de mayor credibilidad. Esa es una gran escuela que yo he tenido. Y él precisamente me ha enseñado eso. El día que se termine la credibilidad y objetividad de un periodista, se termina su carrera. Lamentablemente hoy habemos muchos más periodistas, más reporteros, más camarógrafos, porque hoy tiene la gente un aparato celular Ujú. o tiene una tableta o lo que tú quieras, y creen que eso es hacer ya periodismo. Date cuenta hoy, y no tengo nada en contra de los youtuberos, para que no me empiecen a insultar en las redes sociales, porque siempre que lo digo se enojan. No es lo mismo haber tenido una carrera profesional, haber salido a la calle, haberte ensuciado los zapatos y saber lo que es, por ejemplo, la cobertura de una inundación o de un terremoto, como a mí me han tocado en la Ciudad de México, o una cobertura de guerra, me tocó estar en Israel. Y que de repente aparece un influencer y dice X situación. De repente agarra un influencer y agarra 10 botellas de agua y las empieza a Me repartir repartí, sí. y le empiezan a dar likes y likes y ya es periodista y ya te está informando lo que está sucediendo. Muchas veces ni siquiera saben cuál es la diferencia entre tormenta tropical y huracán. Ni siquiera saben qué Ujú. es depresión. O sea, todas esas cosas las tienes que aprender. Insisto, si a ti de repente te llega una información, 5 segundos, lean la nota.
No se dejen llevar por el canto de la sirena. No se dejen llevar por este tipo de cosas. Si realmente les interesa esa nota, verifíquenlo, investíguenlo. ¿De qué manera? Váyanse a fuentes confiables. Váyanse a cuentas de periodistas. Y no les digo que a la mía. Váyanse a la cuenta de un periodista que sigan. Váyanse a la cuenta oficial. Váyanse a las cuentas oficiales y de esa manera ya confirman si sí o no. Y si tienen posibilidad de verificar directamente lo que está sucediendo, pues háganlo. Pero el seguir con este mal hábito de retuitear, de darle like y de todo lo que están haciendo los jóvenes, eso tarde o temprano nos puede alcanzar a cualquiera. Hay un cuento que es la de Pedro y el Lobo. Seguramente lo debes de conocer, lo deben de conocer muchos. Pedro constantemente mentía, constantemente. Ahí viene el lobo. Claro. Y ya después ya nadie le creyó. Y el día que llegó el lobo, ya nadie lo ayudó. Es un cuento muy viejo. A lo mejor Pero que aplica, ¿no? Pero hoy aplica perfectamente. Hoy aplica perfectamente. Llega un momento que mientes tanto que cuando verdaderamente traigas la historia, cuando digas la verdad, nadie te va a creer, Alex. Ahora, hay algunos portales en redes, Sí. o sea, de manera digital, que clonan, ¿no? Y que incluso se puede ver muy similar a el portal de, por ejemplo, El Heraldo, de Correcto. TV Azteca, ¿no? Entonces, pueden hacer esta clonación y en algo cambia el logotipo o el nombre en una S, en una Q, y la gente también, si no verifica bien incluso el nombre, puedes pensar que, pues, que es real, ¿no? Sí, otra cosa, la inteligencia artificial. Híjole, que ahorita está La cañón los inteligencia videos, ¿no? artificial. Mira, Javier Alatorre y yo comparto el noticiero con él. Ya vendemos para bajar de peso, ya vendemos agüitas milagrosas, ya vendemos el último ropón del niño Dios. O sea, han clonado nuestra imagen y han clonado nuestra voz y la han metido en las redes sociales y aparecemos vendiendo esas cosas. Constantemente Javier y yo tenemos que salir a decir, si le hablan de parte de Javier Alatorre, si le hablan de parte de Miguel Aquino, ofreciéndoles agüitas milagrosas, no somos nosotros. No nos hagan transferencia. A ver, a Javier Alatorre apenas lo corrieron de TV Azteca y decían que estaba publicando un libro. Yo vi esa nota. Claro, completamente falso, completamente falso. ¿Y sabes qué era lo peor? Que era bien sencillo confirmar si Javier Alatorre estaba o no estaba en TV Azteca. ¿Y sabes qué era? ¿Qué? Le pones a la radio Y o ahí le está. pones a TV Azteca y ahí estaba Javier trabajando. El día que vi esa Claro. nota, en la noche salió en Hechos. Claro, Entonces, claro. Incluso, ¿qué sucedió? Que un día, 2 días, se había ido a arreglar cuestiones de la visa y se dieron cuenta que no estaba y empezaron a decir que Javier Alatorre ya lo habían corrido, que Ricardo lo había corrido y que estaba hasta preparando un libro para publicar los pasajes oscuros de TV Azteca. Mentira, pero fue tendencia. sí, se hizo viral. Se hizo viral. Fue tendencia. Y ahora, sí. Miguel, ¿cuántos llegaron a trabajar y su esposa o la abuelita le dieron la nota No, bueno, de... ¿sabes cuántos mensajes tenía yo en mi teléfono y ¿Qué cuántas pasó con llamadas Javier? Sí, claro, recibí? pues es tu amigo, tu Porque, compañero. porque saben que trabajo con él. Y bueno, llegó un momento que yo en la radio salí y dije, no es cierto, no es una mentira. Ya eso es lo que quisieran muchos, que Javier ya no estuviera, pero lo vamos a resolver bien fácil. Hoy es martes, el jueves ya está Javier aquí con nosotros. Pero hoy en la noche, pónganle a Hechos y ahí va a aparecer Javier Alatorre. Pero fueron cuestión de 24 horas que Javier, insisto, no estuvo porque tuvo que arreglar algunos trámites y con eso fue suficiente. Pero la gente, o sea, sí llegan a hacer campañas tan fuertes en donde la gente cree, o sea, insisto, gente que me conoce, que lo conoce a él, me hablaron para preguntar. O sea, ellos mismos Lo lo creían, dudaron, ¿no? claro, lo dudaron. Bueno, ¿me creerás que lo llegaron a dudar en la empresa? O sea, incluso Periodistas de la empresa me marcaron para preguntar, oye, ¿qué sabes de Javier? ¿Sí es cierto que ya lo corrieron? De ese tamaño. Y eso es lo que puede repercutir una fake news grave. Mira, te voy a platicar qué me ocurrió a mí como periodista y todavía no estaba en las redes sociales. No me puedo imaginar qué hubiera ocurrido si hubiéramos tenido las redes sociales. En el 2004 hubo un linchamiento en Tláhuac, en la Ciudad de México. Sí. Lincharon a 3 elementos de la Policía Federal y los lincharon. Los Sí. quemaron vivos. Recuerdo esa... 2 esa de información. ellos murieron en el lugar. Esos 3 elementos, que eran además muy jóvenes, pertenecían a una de investigación contra las drogas y estaban en San Juan Ixtayopan, estaban realizando una investigación contra el narcomenudeo, sobre todo en las inmediaciones de una escuela. Una señora
Es un pueblo en donde la mayoría de la gente se conoce. Vieron que el vehículo no era de ahí, vieron que eran pues 3 hombres jóvenes, y una mujer empezó a gritar que eran robachicos. Fue entre las 6, 7 de la noche, a la hora que estaba saliendo el turno vespertino de esa escuela, porque fue en contraesquina de esa escuela, y la gente se abalanzó sobre ellos. Bastó el rumor de una mujer gritando que eran robachicos. Y no faltó otra que salió y dijo, sí, acuérdense que hace un mes ya se habían robado a un niño. Sí, y la otra sí, y ese niño después apareció sin órganos. Robo de niños para el tráfico de órganos, era lo que decía la gente. Los lincharon, los quemaron vivos. 3 chavos que lo único que estaban haciendo era su trabajo. Pero por una mujer que empezó a difundir un rumor, una mentira, hoy esas 2 personas están muertas. Ese es lo grave que pueden tener hoy también las fake news. Insisto, en aquel entonces no había redes sociales. Hoy no me quiero ni imaginar si de repente difundes este tipo de cosas. ¿Cómo puede llegarle a afectar, Miguel, ahorita, por ejemplo, lamentablemente este caso, ahora, 2025, a los jóvenes una fake news en su contra? O sea, ¿cómo puede llegar a afectarles en cuanto a su salud mental, en cuanto a cómo se pueden desarrollar en la escuela? Si algún compañero comparte una información falsa de otro compañero a través de redes sociales, ¿cómo le puede llegar a afectar ahora Que ahí a los incluso ya jóvenes? hablamos de bullying Ya también. hablamos, ya entra un Hablamos poco, del ¿no? Sí. ciberbullying y hablamos Ujú. tantas cosas que existen, de que también a través de las redes sociales hablas mal, difamas, mientes, engañas o haces algunas cuestiones de inteligencia artificial de un compañero y ahí empezamos ya con una situación más grave. A ver, aquí en Cancún apenas sucedió algo en un CONALEP. Un chavo cansado del bullying, pues terminó lanzándose del segundo piso. Así es. Y bueno, al final dicen las autoridades, fue una crisis nerviosa. Lo Ujú. que no han explicado y especificado es una crisis nerviosa a causa de qué. O sea, yo platiqué con algunos chavos porque no permitieron y dijeron, no, pues es que a él lo están acosando, es que a él le estaban haciendo esto. Y él se echó a correr y finalmente, bueno, pues se terminó cayendo. El asunto es que sí termina perjudicándote Ujú. porque además emocionalmente en tu mente empiezas a pensar que vives en un país en donde se roban a los niños y les quitan los órganos, o empiezas a creer que si vas a un antro y aceptas una bebida, que también hay que tener cuidado, pero si la bebida es rosa con violeta, esa va a hacer que pierdas la conciencia y vas a aparecer 3 días después y seguramente ya te violaron o seguramente ya te quitaron un órgano. O sea, vivimos con miedo, Me ¿por parece eso? que vives con miedo Ujú, y eso no está bien. claro. Vives con miedo, pero yo creo que más que vivir con miedo, hay que vivir atentos, hay que vivir prevenidos. Lamentablemente vivimos en un país en donde hoy la situación de la inseguridad es muy complicada, pero si a eso le sumas un temor mal fundado, si a eso le sumas todavía una vida que no es real, me parece que todavía es mucho más grave. Y ojo, hoy muchas de esas circunstancias ya se te pueden revertir, se puede cometer un delito. Ahora, la otra, ya les decía, tómense 5 segundos antes de retuitear algo. Vean la fuente, quién lo escribió, vean las fechas. Y la otra cosa, pónganse en los zapatos de la persona a la que están difamando. Porque hoy, como está en la situación, pues a lo mejor están hablando mal de Miguel Aquino, pero también a lo mejor hablan de Alex, o a lo mejor hablan Claro. de Pedro, a lo mejor hablan de Juan. Es decir, hoy todos estamos expuestos a eso. Hay que ser responsables. Me parece que sí hay un grave problema que no es en México, porque es mundial, porque esto de las fake news es una Está situación mundial. en todo el mundo. Me parece que esto de las redes sociales y la tecnología llegó tan rápido que no nos dio tiempo de prepararnos ni de educarnos. Cuando llegaron las computadoras, hace algunos años, yo estaba, por ejemplo, estudiando, la década de los 80, 90, era un aparato que cabía en la mitad de este cuarto, la primera Ujú. computadora. O sea, el CPU que hoy conocemos antes era un monstruo enorme y aprendimos a vivir con eso y aprendimos a conocerla, pero veníamos de una época distinta en donde sí existía más atención y había más reglas. Las redes sociales y la tecnología creció tanto que no nos ha dado tiempo de educarnos. Y además, me sumo, es, le toca a una generación de padres que éramos completamente ignorantes y desconocíamos el tema de las redes sociales. Ujú. Era un grupo muy pequeñito el que De los que verdaderamente sabían, ¿no? tenía el conocimiento del manejo de la tecnología y de las redes sociales. Entonces, creo que es momento de educarnos, de prepararnos y sobre todo de hacernos responsables. ¿Qué le podrías decir
a los chavos, a todos los jóvenes de Quintana Roo y donde nos estén viendo, si les gustaría y tienen esas ganas de llegar a ser periodistas con toda la trayectoria que tienes, Miguel, que eres una personalidad en cuanto a medios de Muchas gracias. comunicación, ¿qué le podrías aconsejar a través de Dato Crudo? Pues mira, yo lo primero que les aconsejaría es una profesión que requiere de toda la atención y que debes de ser verdaderamente profesional y responsable. Es un trabajo de 24/7 y es un trabajo en donde implicas y tienes mucha responsabilidad. Yo todos los días estoy 4 horas frente a un micrófono. Yo debo de entender esa responsabilidad. Si ese micrófono yo lo utilizo para incitar, para mentir, para engañar, socialmente, bueno, no sé ya qué hubiera provocado, pero seguramente mi carrera hubiera terminado. Lo primero me parece es entender la responsabilidad que tiene una persona, insisto, cuando se para frente a un micrófono, cuando se para frente a una cámara y hoy cuando tienes este aparato. Ujú. Me parece que ese es el mismo nivel de responsabilidad. Hoy el que quiera convertirse en periodista hay que prepararse, hay que capacitarse, hay que estudiar, porque de verdad, el periodista no nada más es el que agarra y mete el micrófono, no, hay que aprender a estudiar. El ser el ser un reportero de investigación es convertirte como en una especie de policía. Tienes que aprender a preguntar, a cuestionar. Llega un momento que tienes incluso que analizar. Mira, yo ha habido ocasiones que tengo cierta información que he pensado y he decidido no sacar, porque tengo temor y responsabilidad. Pienso como padre, pienso como esposo, pienso como hijo, pienso como hermano, y no me gustaría que mis hijas supieran de esto. Entonces trato un poquito de equilibrar. ¿Y has guardado información mejor? He Sí. guardado información. Porque además también digo, ¿hay algo que aporte? No, no aporta. Lo único que estaría yo provocando sería temor. Y es un temor que, o sea, si verdad, yo creo, y lo he platicado muchas veces con muchos compañeros de igual de seguridad, si verdaderamente dijéramos todo lo que ocurre en este país en materia de seguridad, la gente no saldría de sus casas antes. Tendríamos pánico. Sí, Y eso yo creo, en resumen, es lo que está eso es ocurriendo con las redes sociales. con las redes sociales y con la desinformación y el fake Correcto. news. Correcto. Miguel, te agradezco No, hombre, muchísimo muchas de parte de todo gracias. el equipo de Dato Crudo que nos hayas acompañado. En verdad que tu palabra vale. No, muchas Eres un gracias. periodista Gracias por la invitación. profesional y además con algo muy importante, con credibilidad. ¿Dónde te encontramos? ¿Tus redes sociales? Miguel Aquino, así de simple. En X o Twitter, en Facebook, en Instagram, Miguel Aquino, o también ahora a través de la página de Agenda QR, ahí también Miguel Aquino, así de sencillo estamos en las redes sociales. ¿Facebook también? En Facebook también estamos, en Ok. Instagram, en TikTok. Pues ya también nos estamos profesionalizando y tenemos que ponernos al corriente, sí, en todas las redes sociales como Miguel Aquino. Miguel, que no sea la última vez para No, que en por otra supuesto que ocasión no. en Dato Crudo platiquemos de otro tema. A tus órdenes siempre. Muchas gracias, Muchas Miguel gracias. Aquino. Gracias. Esto fue Dato Crudo, la verdad sin filtros, el dato tal cual es. Soy Alex Yáñez.